Y bueno, hoy estamos llegando a la final de la serie Plantados en la Casa de Dios. Empezamos viendo un tema que se llamaba Deja de ir a la iglesia, y eso fue lo que aprendimos. Deja de ir a la iglesia porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y estamos plantados en la casa del Señor. Amén. Y a medida que profundizamos en nuestro compromiso con la iglesia, que fue lo que vimos hace 2 semanas, la semana pasada tuvimos un testimonio muy bonito de nuestro hermano Micael Mirtil, el pastor haitiano que también pudo experimentar la presencia de Dios en su tormenta, en sus luchas. Pero hace 2 semanas vimos que a medida que nosotros profundizamos en nuestro compromiso con la iglesia, que nosotros aportamos, nosotros somos los que sostenemos la iglesia como cuerpo de Cristo, somos los que sostenemos la iglesia, y a medida que nosotros nos profundizamos en ese compromiso, también profundizan nuestras raíces. Hoy vamos a ver cómo de otra manera la parte número 2 de plantados con raíces profundas, cómo profundizamos nuestras raíces en la iglesia. 2 maneras: contribuyendo y aportando, contribuyendo y sirviendo. Son 3 cosas. Lo que vimos la vez pasada fue de aportar, ser contribuidores, pues los que sostenemos. Esta semana también vamos a hablar de contribución, pero quiero hablar no solamente de contribución, hablando de ofrendas de una manera material, sino contribuidores espirituales. Amén. Es lo que vamos a ver hoy: contribuidor espiritual o consumidor espiritual. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es lo que estás haciendo? Y bueno, quiero obviamente dar nuevamente a todas las personas que nos están visitando aquí. Veo caras nuevas, les doy gracias. A los que nos están visitando también les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, bienvenidos a la familia de Lucy, ¿verdad? Amén. Esta es una familia. Amén. ¿Sí somos familia? Amén. Como siempre, pues les digo que este es un domingo de luz y quiero que profundicemos entonces en nuestras raíces en la casa de Dios. Y espero, hermanos, que ustedes estén tan emocionados como yo de estar en la casa de Dios. ¿Cuánto les gusta estar en la casa de Dios los domingos? Es la mejor manera de empezar la semana. La semana la empezamos el domingo, y si la empezamos en la casa de Dios, la empezamos con el pie derecho. Y yo creo, hermanos, creo firmemente que la iglesia local es la esperanza del mundo. Yo creo firmemente que la iglesia local es la esperanza del mundo. Hermanos, yo creo que Dios usa la iglesia para cambiar el mundo. Y yo creo que Dios nos va a animar hoy. Le pido a Dios, esa es mi oración, que nos anime hoy como iglesia para hacer lo que hasta nosotros creemos que es imposible, que es avanzar el reino, que es hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, que es hacer una diferencia en nuestra comunidad, que es hacer una diferencia con las personas que nos rodean. Por eso es que vimos plantados en la casa del Señor. Y vamos otra vez al Salmo 92, capítulo 12, versículo 15, que fue lo que es nuestro texto base para la serie, que dijimos que tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Y dice, ¿cómo son los justos? Dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, fuertes, duraderos, plantados en la casa del Señor, como florecen en los atrios del Señor. Dice, no los que van a la iglesia, sino los que están plantados en la casa del Señor. ¿Qué dice? Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Les dije, esa palabra me encanta porque quiere decir que todavía va a haber salud para servir a Dios hasta en la vejez. Amén. Amén. ¿Y para qué es? Para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Entonces queremos hablar de contribuir, como para plantarnos, para crecer, hacer crecer nuestras raíces en la casa del Señor. Tenemos que ser contribuidores. Ya hablamos la vez pasada, como les decía, de contribuir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, contribuir, ser generosos, pero también contribuir espiritualmente. Y fíjense, los quiero llevar a otro pasaje. Voy a estar leyendo todos estos pasajes en la Nueva Traducción Viviente, así que ya no la voy a volver a nombrar. Solamente dice ahí NTV, creo que aquí va a estar. ¿Ok? Entonces dice en Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, después de haber hablado con la mujer samaritana, que ustedes conocen, me imagino que conocen esta historia, donde se encuentra una mujer en un pozo, una mujer samaritana, y le dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y habló con ella, habló con varias personas que ella fue a traer, fue a proclamar. Y dice que en el versículo 31, después de compartir el mensaje con tantas personas, dice, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, en el versículo 31, Rabí, come algo. Pero Jesús les contestó, les respondió y les dijo, yo tengo una comida, una clase de comida o de alimento que ustedes no conocen.
Y eso es lo que estamos hablando hoy, porque normalmente venimos a la iglesia y venimos a recibir, queremos venir a recibir. Y muchas personas me han dicho, pastor, es que yo quiero venir a recibir, siempre vengo a dar, ahora quiero venir a recibir. Hermanos, si Jesús dijo, yo no vine a comer, yo vine a dar. Y fíjense, dice, alimento que ustedes no conocen. Y la gente se quedó, los discípulos, bueno, ¿le habrán, dice el versículo 33, ¿le habrán traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Y se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó y les dice, mi alimento consiste en, fíjate, ¿en qué? Hacer la voluntad de Dios. O sea, mi propósito, hermanos, mi alimento no es venir a satisfacer mis necesidades, no es venir a ver qué me dan. Mi propósito y mi alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad de Dios que me envió y a terminar su obra. Y ese es el alimento de la iglesia, hermanos. Ese tiene que ser el alimento de la iglesia, de nosotros, hacer la voluntad de Dios y también hacer que se cumpla la obra del Señor. Amén. Lo que me es interesante, o lo que es interesante para mí es que los discípulos estaban tan preocupados por el consumo, ¿verdad? Necesitamos comer. Pastor, Jesús estaba diciendo, pastor, hemos estado trabajando todo el día, hay que comer algo. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y la razón es porque normalmente estamos acostumbrados a consumir. Vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura que está basada sobre el consumidor. Todo es acerca del consumidor. Y la realidad, hermanos, es que en este mundo actual, en la sociedad que estamos, normalmente las personas dicen, bueno, es que somos buenas personas, no somos tan malos como en otros países, no somos tan malos como en otros lugares, somos buenas personas. Y hermanos, te voy a decir algo, eso no es cierto. La realidad es que somos pecadores, todos nosotros. Dice la Biblia, dice en Romanos 3:10, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Y nosotros por naturaleza somos egocéntricos, somos egoístas. No sé cuántos de ustedes, hermanos, por naturaleza han visto a sus hijos chiquitos de 2 años ser egoístas, ¿verdad? O quién de ustedes le enseñó a su hijo, mira hijo, cuando alguien quiere agarrar tu juguete le dices, no, mío, y le pegas, ¿verdad? No, ninguno de nosotros. Pero la primera palabra que se aprende en los niños, ¿cuál es? Mío. No, mío. ¿Por qué? Porque es naturaleza, es nuestra naturaleza ser egoístas, ver qué nos van a dar, qué nos tienen que dar. Y les voy a decir algo, que esta cultura de consumismo empezó a tener, para muchos, empezó a tener efecto, comenzó en 1973. Y les voy a decir cómo empezó. Empezó con la comida rápida. ¿No saben ustedes? Antes de 1973, cuando tú ibas a un restaurante de comida rápida, un McDonald's, un Burger King, a donde fuera, te daban tu pedazo de carne, dos panecitos, 3 pickles, tres pepinillos, mayonesa, queso americano, queso amarillo, como le decimos en México, ketchup y tu mayonesa. Y ya, así está, ahí está tu hamburguesa, es todo lo que te recibes. Y todas las personas que iban, y le echaban lechuga a algunos, pero todas las personas que iban, si pedías la comida más rápida, era lo que te van a dar. Hasta que en 1973 se le ocurrió a una de las cadenas de comida rápida, Burger King, se le ocurrió hacer el eslogan, hazlo a tu manera, make it your way. Y entonces la gente comenzó a decir, wow, o sea, nosotros podemos pedir como nosotros queramos la comida. Sí, es comida rápida, pero puedes pedirla, hacerlo a tu gusto. Entonces yo no quiero pepinillos, no, yo no quiero lechuga, no, yo no quiero que le pongan, no quiero que le pongan zanahoria o cebolla o lo que le pongan, déjenmela solamente con el pan y la carne. Y la gente decía, a nosotros no nos molestan las peticiones, las órdenes especiales. Y entonces entró esa mentalidad que se incrustó también en la sociedad y que se ha incrustado en la iglesia de decir, el cliente es el rey, the customer is the king. Eso fue lo que dijo Burger King. Aquí los reyes son los clientes. Y venimos con esa mentalidad a la iglesia, con una mentalidad de clientes. Y normalmente, no sé si ustedes han escuchado en los comerciales, ¿cuántos han escuchado infomerciales de esos que te venden la pomada de la eterna juventud, ¿verdad? Esa que te quita todos los dolores, te quita las arrugas, te hace más inteligente, más guapo, más alto, ¿verdad? ¿Cuántos les ha tocado esa?
esos comerciales, y normalmente dice, este producto, y se les voy a leer, dice, es calidad, es valor, es estilo, servicio, selección, es conveniencia, está tu ahorro, te da rendimiento, te da más experiencia, con tarifas bajas, servicio cordial, con marcas reconocidas, términos fáciles, precios accesibles, garantía de devolución de tu dinero, hacemos instalación gratuita, admisión gratuita, evaluación gratuita, modificaciones gratuitas, entrega también gratuita, presupuestos gratis también, prueba gratis en casa y estacionamiento gratis también, ¿verdad? Sin efectivo no hay problema, en serio, sin problemas, sin complicaciones, sin riesgos, sin obligaciones, sin trámites burocráticos, sin pagos iniciales, sin cargos de inscripción, sin cargos ocultos, sin necesidad de compra. Nadie lo va a llamar para que le hagan los primeros pagos y no tienes que pagar pagos hasta el 2019, septiembre del 2019. No olvides recoger tu regalo gratis. Te llevas un portalápices clásico de lujo para que está diseñado para ti. Personalizado, de prestigio, de alta calidad, superior, único en su clase, tuyo solamente por pedirlo. No es necesaria compra. Nuestra forma de decir gracias. Ya quieren el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿A dónde llamo, pastor, para pedir el mío? Y trágicamente esto se ha incrustado en la mentalidad de la iglesia. La mentalidad de consumidor en la iglesia local, y mucha gente, es un fenómeno que yo he visto, no solamente aquí en Montreal, lo he visto en varias iglesias, en varias partes del mundo, de las personas que se van de iglesia shopping, ¿verdad? Vamos a hacer shopping a la iglesia los domingos, voy a ver cuál es la que me da, cubre todas mis necesidades, voy a ver cuál es la que me da más, vamos a hacer un shopping de cada semana, a ver cuál suple mis necesidades. Y hermanos, quiero compartir algo, no sé si lo tienen ustedes ahí en sus boletines, pero quiero que esta mentalidad, hermanos, se incruste en sus corazones, se incruste en sus pensamientos, se incruste en su manera de vivir. Hermanos, nosotros no somos consumidores espirituales, nosotros somos contribuidores espirituales. Hermanos, la iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para hacer la diferencia en el mundo. Amén. Nosotros somos la iglesia, amén. Y yo existo para hacer la diferencia en el mundo. El mundo me necesita porque necesita la luz de Cristo que brilla a través de mí. Déjame decirles, no sé si ahí tienen ustedes la palabra consumidor y contribuidor entre ahí en sus boletines. ¿Sí lo tienen? ¿Quién lo tiene ahí? Por favor, alguien que me diga, sí, pastor, ahí lo tengo. Y ahí están los números 1 al 10, les voy a hacer un examen. Vamos a hacer un examen a ver qué tan consumidor eres o qué tanto de contribuidor eres tú. Examen. Y eso solamente ustedes y Dios, ¿ok? No me levanten la mano. Yo, pastor, yo soy así, ¿ok? No queremos saber. Si tú vienes a la iglesia, porque puedes dejar a tus niños 3 horas sin que te molesten, porque allá arriba hay pan gratis de una panadería que me fascina, ¿verdad? Y un cafecito que le queda al hermano Sergio, de volada, riquísimo. Porque aquí siempre tienes un lugar a donde sentarte, no hay problema, vas a llegar y te vas a sentar, no tienes que estar parando esperando allí que te sienten. No tienes que servir, no tienes que dar, no tienes que contribuir, no tienes que hacer nada. Estás bien, estás tranquilo y vienes y te sientas y ves cómo predica el pastor y te hace reír todos unos 40 minutos. Hermanos, si tú estás en esos, solo es tú y Dios. Yo diría que estás entre el 2 o el 3 entre consumidor espiritual. Solamente vienes a consumir. Personalmente yo te diría que el 1, pero esa es la hora de Satanás, te va a decir, eres un 1, no sirves para nada. ¿Verdad? Pero digamos 2 o 3. Ahora, si tú vienes a la iglesia, vienes los viernes a la oración, vienes a los estudios, dices, yo no puedo, pastor, vivo muy lejos, está bien. Pero a lo mejor te congregas en alguna célula, tenemos células, o sirves en 1, 2 o 3 ministerios, estás sirviendo, estás apoyando, estás contribuyendo a tu iglesia, vienes a hacer la diferencia, no nada más vienes a ver qué hacen por ti, sino vienes a hacer la diferencia. Yo te diría que estás entre el 7, 8 o 9, si depende de dices, yo estoy involucrado en todas las áreas de mi iglesia. No te diría que eres un 10 porque tendrías que ser más alto que Jesús, ¿verdad? Para ser un 10 en la iglesia. Pero tengo que decirles esto, hermanos.
¿Entre cuál estamos nosotros? Porque la razón por la que estamos con esta serie de temas o esta serie de predicaciones es que ya viene el año nuevo. No sé si se habían dado cuenta que ya pasaron 11 meses del 2018. Así se pasaron. En este mes, la próxima dos semanas, vamos a empezar a ver lo que son los ministerios de la iglesia. Ustedes van a conocerlos. Y necesitamos gente que contribuya, gente que participe, gente que quiera dar, que venga a dar de sí, que venga a bendecir, porque dando es como recibimos. Amén. Y ya va a empezar, ya va a empezar un año nuevo y normalmente en todas las iglesias, no estoy diciendo que solo es luz de verdad, pero normalmente en la mayoría de las iglesias hay una cantidad específica de personas que están dispuestos a contribuir. Y esa es una pena, ese es un dolor. Entonces, lo que quiero compartir, hermanos, es que Dios, si tú aceptas a Jesús como único y suficiente Salvador personal, Dios te da un don, por lo menos un don espiritual. Y ese don, tus dones, hermanos, son para el servicio de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver dos cosas, solo dos cositas nada más porque se nos está yendo el tiempo. Y vamos a ver esto, dos cosas que quiero que se lleven a casita. Número 1, Dios te llama porque tú tienes un llamado, hermanos. No solamente el pastor es el único que está llamado aquí para servir a Dios, todos somos llamados a servir a Dios de tiempo completo. En donde quiera que estés. Dios te llama a servir en su iglesia. Amén. Dios te llama a servir en su iglesia, hermanos. Dios nunca quiso que la iglesia fuera un edificio. De hecho, en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia del primer siglo, ellos no tenían un edificio. Se reunían en casas, en diferentes casas, pero no tenían un edificio como nosotros. La iglesia no es un edificio, hermanos, porque la iglesia es la gente. Digan otra vez conmigo, lo dijimos la primera vez, yo soy la iglesia. Amén. Y yo estoy aquí para hacer la diferencia en el mundo. Amén. Créanlo, porque ustedes están aquí para hacer algo diferente. Dios tiene un propósito. En su inmenso propósito para toda la humanidad, nos da la oportunidad y por gracia nos deja ser participantes de ese precioso propósito, que es alcanzar a toda la humanidad y llevarlos a la adoración a Él. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo se distorsionó lo que significa ser iglesia? ¿En qué momento se empezó a significar ir a un edificio, ir a la iglesia? Fue muy temprano en la historia después del Nuevo Testamento, allá por el año 313, 335, entre esos 20 años del cuarto siglo, me imagino que fue, cuando el emperador Constantino, no sé cómo se dice, Constantino, ¿verdad?, hizo un decreto para hacer el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. En ese entonces eran totalmente paganos, adoraban a los dioses, a Apolos, tenían varios dioses, a Afrodita, a Diana. Y en ese entonces la iglesia era perseguida, pero él tuvo un sueño, es lo que dice la historia, una visión donde él ponía la cruz de Cristo, la cruz en sus escudos del ejército, y de esa manera él iba a ganar una guerra que estaba luchando. Y lo hizo y ganó. Entonces dijo, bueno, entonces ahora yo me voy a entregar a Jesús. Y él tomó a Jesús y tomó a la iglesia como la iglesia oficial. Y les dieron edificios. Y les dieron propiedades a la iglesia y los dejaron hacer su culto abiertamente. Los dejaron estar cómodos. El problema es que cuando estamos cómodos, se aplica a nosotros también, dejamos de servir. Porque nos acomodamos, ¿verdad? Bien sabroso estar ahí sentado a ver qué dice el pastor. Calientitos, no hay frío allá afuera. Y nos acomodamos, estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort, de ahí no nos saca nadie, no pasa nada. Y nos acomodamos. Pero fíjate la intención del Señor para la iglesia. Fíjate, ahí dice en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Si quieren apuntarlo, apúntenlo por favor. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Fíjate, para hacer bien determinadas cosas, no todas las cosas.
pero nos da un don para hacer determinadas cosas bien. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, es decir, de compartir el mensaje de Dios sin problemas, de predicar de una manera que la gente te entienda, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿qué dice que tienes que hacer? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, ¿qué tienes que hacer? Anímalos. Si tu don es dar, hazlo ¿cómo? Con generosidad. Ay, pastor, es que mi don no es dar. Bueno, pero todos tenemos que ser generosos. Eso es una enseñanza. ¿Okay? Dios te ha dado la capacidad de liderar. Fíjate, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad, que a muchos nos falta, ¿verdad? Porque a veces no somos muy bondadosos. Si tu don es demostrar la bondad a otros, ¿qué tienes que hacer? Hazlo con gusto. Entonces, fíjate, esta es una de las listas que Pablo escribe a las iglesias de los dones que hay para la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, porque dice que Dios nos dio dones diferentes para hacer determinadas ciertas cosas y lo es para que hagamos para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Entonces es servir, es enseñar, es animar, es dar, es liderar, es ser amable, es de predicar, dar profecía, el mensaje de Dios a las personas. Ahora les voy a decir algo, si tú no sabes cuál es tu don, pastor, yo no sé cuál es mi don. No es don Francisco, porque ya don Francisco no está. No. ¿Cuál es la capacidad dada por Dios que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No, yo no sé, pastor. Te voy a decir algo, tú no encuentras tu don y luego te pones a servir. Primero ponte a servir y ahí vas a encontrar el don. Amén. Ay, es que yo no sé, pastor. Pues hay muchas cosas que hacer en la iglesia y lo vamos a ver en unos par de semanas más. Hermanos, les voy a decir algo. Empezando este año, pedimos ayuda para el ministerio de bienvenida allá atrás. Dije, por favor, si por favor pudiéramos tener 26 personas, y pedí con mucha fe. ¿Sabe cuántos llegaron? 2. Llegaron varios, pero se quedaron 2. Hermanos, nuestro don no lo vamos a encontrar y luego nos ponemos a servir. Primero ponte a servir y después vas a encontrar tu don. Porque ahí en donde vas a estar sirviendo, Dios te va a decir, wow, esto es mi pasión, Dios me quiere aquí, yo quiero servir aquí. Y lo haces de una manera que dices, ay, esto me encanta, esto me apasiona. Ahí es donde va a estar tu don, ahí es donde está tu pasión. Y para eso Dios nos ha llamado. Ahora déjenme preguntarles, hermanos, ahora si quiero, a ver si quieren que levanten la mano. ¿Cuántos tienen por lo menos 30 años en la iglesia? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen unos 20 años en estar en la iglesia? Eso, unos 10, 5 años. Y no en cualquier iglesia, no, aquí en la iglesia también, digamos aquí en la iglesia, o en cualquier iglesia en el mundo. Unos 5 años. Amén. Te voy a decir algo, o te voy a preguntar la siguiente cosa. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Cambió tu vida? Amén. ¿Estás donde deberías estar si no hubieras aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador personal? No, estás mejor, estás bendecido, estás con la bendición de Dios en tu vida. Algunos tal vez, yo he escuchado testimonios, yo sé, tal vez algunos fueron alcohólicos y Dios los rescató de las garras del alcoholismo, de la adicción. Algunos tal vez estaban a punto de divorciarse y el Señor los ayudó. El Señor utilizó a la iglesia y utilizó a las personas de la iglesia para ayudarte en tu matrimonio, en tu familia. Ahora eres parte de esta familia o eres parte de la familia de la iglesia. Te voy a decir algo, Dios tiene algo para ti. Aquí en la iglesia o en donde tú estés. Pero como decía Charles Spurgeon, no sé cuántos conocen de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo, el que no sirve donde está, no sirve en ningún lado. Así dijo. Y yo creo que es verdad. Ahí en el Taber dicen que el que no sirve, no sirve. Se redunda un poco, pero es realidad. Porque tenemos que servir. Donde quiera que estés, tienes que ser luz.
Tienes que ser la sal de la tierra. Y bueno, yo quiero decirle esto para aquellos de ustedes que son seguidores de Jesús, porque es lo que queremos ser, es lo que estamos tratando de ser. Nuestra misión es alcanzar gente para Cristo y guiarlos a la madurez espiritual para que sean fieles seguidores de Jesús. Si tú eres un fiel seguidor de Jesús, Dios te ha dado dones. Y Él quiere que los uses en su iglesia, que sirvas en su iglesia. Dios quiere que cada persona sea activa, hermanos, que estemos haciendo una diferencia en este lugar, en esta iglesia. Hay algo que hacer para cada persona aquí. Yo no sé qué hacer, pastor, yo solamente sé trapear. Hermano, necesitamos gente que nos ayude a hacer eso. Por lo tanto, hermano, si tú no estás haciendo nada en la iglesia, entonces hay algo que Dios quiere que tú hagas, que no se está haciendo, porque muchas personas dicen, ay, pastor, deberían de hacer eso. Y deberían de hacer el otro. Y deberían de limpiar allá arriba. Y deberían de hacer, y todos deberían. Hermanos, pónganlo en primera persona. Yo debería hacer esto. ¿Por qué? Porque si Dios te lo está dando, si tú tienes el ojo para verlo, es porque Dios te está dando a ti para hacerlo. Amén. Y en lugar de decir, deberían, pastor, yo quiero hacer. ¿Puedo? Hermanos, conmigo, si es para bendecir a la iglesia, adelante. Dios quiere que tú seas la iglesia, hermanos. Dios quiere que esta iglesia esté llena de personas que no están solamente para pensar, ¿y qué hay de mí? ¿Y qué me van a dar? Y yo quisiera que esto lo hicieran a mi manera, porque así lo hacíamos en mi país, porque yo aprendí, porque Dios quiere que su iglesia esté llena de personas que usan sus dones en la iglesia para hacer la diferencia en la vida de sus hermanos alrededor de ustedes. Dios te está llamando a ti, hermano. Si eres un verdadero seguidor y un fiel seguidor de Jesús, Dios te está llamando para servir en su iglesia y hacer una diferencia aquí donde estás. Y número 2, Dios te llama para que sirvas primero en su iglesia y número 2, como su iglesia, porque somos la iglesia. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 14, Mateo 5, 4 al 14 al 16. Dice, me encanta esta parte porque esto es luz, hermanos, nosotros somos luz, somos la iglesia luz y verdad. Ustedes son luz del mundo, como una ciudad en lo alto, una colina que no puede esconderse. Hermanos, nadie dice aquí, nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo una canasta. En cambio, la colocan en un lugar alto donde ilumine todo, a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿cuál es nuestra luz? Nuestras buenas acciones. Dice la Biblia que fueron acciones que Dios ha puesto de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos, y este es el propósito, para que todos alaben. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de Dios, que toda la gente venga a conocerlo y lo alabe a Él. Porque sabe que en la adoración es donde Dios nos da de su gracia también. En el servicio es donde Dios te da de su gracia. Dios te capacita con tus dones, con los dones espirituales para servir. Amén. Entonces somos luz. Somos la sal de la tierra. La sal está para sazonar, para darle sabor, hermanos. Hermanos, como cristianos, muchas veces nos tildan de aburridos, de santurrones. Hermanos, no, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que debemos poner sabor. Tenemos que poner sabor a las cosas. Amén. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de William Carey o Guillermo Carey? ¿Se han escuchado un misionero que nació por ahí de 1773? Y se hizo la obra de William Carey. Bueno, si ustedes vieron la obra, William Carey fue zapatero. Era zapatero. Pero Dios lo llamó para alcanzar a las naciones. Se le conoce a él como el padre de las misiones modernas. Él alrededor de 1800, por ahí por el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se fue a la India y se llevó a toda su familia a compartir el evangelio con los hindús. Perdió a toda su familia, perdió todas sus cosas, pero él se mantuvo firme. Y ahora hay seminarios con el nombre de William Carey y también hay seminarios allá en la India. Hay gente trabajando y como le digo, se le conoce
como el padre de las misiones modernas. Y hay gente que sigue trabajando en los pasos de William Carey. Y en una ocasión le dijeron zapatero, como dice el dicho, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. Pero él dijo, zapatero vas al mundo, así me llamó Dios. Venimos a hacer la diferencia, no importa dónde estés, tú eres la iglesia. Y déjenme decirles esto, hermanos, para mí personalmente, por lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, el gobierno, hermanos, no es la mejor organización para satisfacer las necesidades del mundo. Tampoco son las escuelas. No hay ninguna institución que pueda hacer lo que la iglesia puede hacer. Es solamente la iglesia. Y te voy a decir por qué. Porque la gracia de Dios está sobre nosotros y nos ha iluminado y nos ha bendecido para bendecir al mundo. Para mí la institución dada por Dios para sanar, para bendecir, para ayudar al mundo fue la iglesia. Él vino a instituir la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y si nos vamos allá a Hechos capítulo 4, versículos 33 al 34, después de lo que la semana anterior, no la semana pasada, sino anterior a esta, vimos Hechos 4:32 al 4:32, donde dice que todos daban de sus cosas y nadie sentía que era suyo sus pertenencias todas, sino que todos compartían. Y fíjate lo que dice en el versículo 33 y 34, dice que la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Y me encanta esto, fíjate, el versículo 34 dice que no había necesidad entre ellos. Y digo, wow, si eso pudiéramos ser todas las iglesias. De que en nuestra iglesia no hay nadie que está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque todos vemos los unos por los otros. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo. Y a lo mejor hay personas que van a llegar a la iglesia y van a decir, ay, es que yo no entiendo lo que están diciendo, lo que creen, pero me gusta el ambiente. Me gusta el amor. Y es que la Biblia dice, no, fíjate lo que no dice, dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos en su sana doctrina. En esto conocerán que son mis discípulos en sus dones. Dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros. En que se amen de maneras prácticas y que amemos a las personas de la misma manera como Dios los amó y como Dios nos amó a nosotros. Y para terminar, hermanos, les quiero compartir mi visión, lo que yo veo de la iglesia, lo que yo veo que la iglesia puede ser. La iglesia local, la iglesia en general, universal, es la diferencia que va a ser el mundo. Pero como iglesia local yo veo una iglesia donde la gente da más de lo que recibe. Yo veo una iglesia donde las personas sirven más de lo que son servidas, porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo veo una iglesia donde la gente ama más de lo que ha sido amada, porque el amor de Dios está en ustedes. Yo veo una iglesia donde todos somos apasionados por llegar a la siguiente generación y decir, ya hicimos lo que nos tocaba, ahora les toca a ustedes. Háganlo mejor de lo que lo hicimos nosotros. Una iglesia donde no nos estamos aferrando a lo que pasó, sino a lo que viene, porque en el Señor lo mejor está por venir. Yo veo una iglesia, hermanos, que no juzga a los que no tienen a Cristo, que dicen, uy, no es cristiano, así no te podemos recibir, sino que aman a los que necesitan de Dios y los reciben en la familia de Dios. Yo veo una iglesia donde todos usan sus dones en la iglesia para equipar el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo nos ayudamos, nos edificamos. Y que usamos nuestros dones como la iglesia, como su iglesia, para hacer luz en el mundo. Hermanos, nosotros somos luz. De hecho, ese es nuestro nombre, luz y verdad. Y somos luz en un mundo de oscuridad. Tenemos que hacer la diferencia. No podemos conformarnos con solo venir a la iglesia. Plántate en la iglesia, da frutos, haz que crezcan tus raíces y deja que Dios te utilice.
Hermanos, no vas a encontrar en ningún otro lugar una satisfacción más grande que servir al Señor. Vamos a orar.